Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bueno, y a continuación le damos la bienvenida a la profesora Rayen Amanda Rovira Rubio. Ella es doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Psicología de la Universidad Santiago de Chile. También es especialista en Universidad Abierta de la Universidad de Chile, especialista en Construcción de Paz y Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública y actualmente es la directora del área de bienestar universitario de la sede Manizales y docente. Ella nos va a hablar de la investigación como co-creación, diálogos generativos de saberes con las comunidades. Hola, ¿cómo están? Bueno, y soy la profesora de varios de los que están aquí. Espero que se puedan quedar, que podamos terminar este congreso, porque creo que es la última ponencia aparte. Yo voy a hablar desde otra arista. Estamos en la misma tarea, pero de distintos lugares, porque mi área de trabajo ha estado directamente vinculada a colectivos juveniles que comúnmente, lamentablemente, a veces se les llaman ninis, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan, pero muchas veces son los jóvenes que están haciendo otras cosas en sus comunas, en sus barrios, en otros lugares del país. Y bueno, claramente vamos a mirar ahora desde las iniciativas que traigo, hay elementos claves para la construcción de paz. Le puse, a ver, ¿cómo es esto? ¿Para abajo? Ahí está. Le puse así, investigación como co-creación, diálogo generativo de saberes con las comunidades. Lo que voy a plantear es un diálogo entre dos o tal vez un poquito más de experiencia, pero principalmente dos en las que he estado trabajando no sola, sino que con más gente. Y que, bueno, vamos a partir desde el inicio de este congreso, ¿no? Que es innovación social. De alguna manera, cuando a mí me pasa que teniendo 43 años y trabajando desde la psicología comunitaria hace más de 20, porque empecé a trabajar en esto cuando estaba en la universidad, hay muchos elementos que hoy nos convocan, que venimos trabajando hace mucho tiempo desde lo que es la educación popular, la IAP, la investigación, acción participativa, lo que se trabaja de la mano de maestros acá en Colombia y de nuestra universidad como Falsborda, y que de alguna manera se transforman hoy en como tejedores, somos tejedoras o tejedores de experiencias y de formas de hacer. Acabamos de ver experiencias tremendamente poderosas. Agradezco la experiencia de la compañera que realmente es muy importante en relación al cacao y toda esta multidimensionalidad, y a Milton por lo que nos acerca en Chile al trabajo como se está haciendo en la región. Sin embargo, pensando en esto, comúnmente yo me he encontrado en comunidades que se han llamado muchas veces vulnerables, que yo pongo entre comillas también la idea de vulnerabilidad, pero que uno de los desafíos para este país en relación a la construcción de paz no es solamente ir a agenciar procesos, a generar agentes, a empoderar, sino que también a reconocer capacidades instaladas en los territorios y a partir de eso ver cuál es el desafío que nos queda a nosotros como tejedores de poder vincular esas capacidades, esas formas de hacer que las comunidades ya traen para proyectar otras cosas. Lo digo porque a veces, dentro de las cosas que vamos a conversar, como académicos vamos a brindar un saber en una forma no horizontal, sino que vertical. Nosotros los que sabemos, ellos los que no saben, nosotros vamos a capacitar, nosotros vamos a entregar herramientas y evidentemente en lo tangible de la producción, por ejemplo, económica, muchas veces es así.
Necesitamos capacitarnos en administración, necesitamos capacitarnos en manejo de recursos. Yo que he trabajado en fomento productivo lo tengo claro, pero a veces en lo intangible que pueden ser en los temas afectivos, emocionales, en las capacidades, el aguante, como se dice, del empuje, la resistencia, eso ya está en los territorios. ¿Cómo llegamos con lo segundo sin cargarnos lo primero? ¿No? O sea, ¿cómo llegamos con lo segundo reconociendo esas capacidades y pudiendo, especialmente con los jóvenes, cautivarlos muchas veces con las formas de hacer y reconociendo también las formas que nos presentan para hacer las cosas ellos, que no son necesariamente como las que creemos nosotros? Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que, a ver, vamos para acá. La invitación es a reflexionar acerca del cambio en las relaciones de saber-poder de la academia versus las comunidades, limitaciones contextuales, académicas, etc., y posibilidades de agenciamiento desde una academia que valida los saberes otros en los diálogos generativos y las co-creaciones. ¿De qué quiero hablar? De 3 ejes. Voy a tratar de ser lo más rápida posible. Las tensiones del presente para el quehacer de la innovación social. ¿Cuáles son las tensiones? Porque a veces contamos esto como si fuera un sueño en una noche de verano maravillosa. Y estamos parados en Colombia, saliendo de una guerra en territorios de conflicto, en donde las situaciones a veces no son fáciles y lo sabemos todos los que estamos aquí, especialmente los que vamos a campo, y en donde pues también sabemos que nadie aprende a navegar en mares tranquilos. O sea, cuando sabemos navegar en mares revueltos, ahí es cuando podemos hacer mejor las cosas. El eje es resolver la tensión a partir de la humanización y las posibilidades de hacer en el diálogo generativo. Permiso, primero, ¿qué tensiones? De alguna manera hay una tensión inicial que tiene que ver con ciertas mutaciones que vemos en la forma de entender la comunidad. Comúnmente hablamos de que vamos a intervenir o trabajar en comunidades, pero hoy muchas veces cuando llegamos a las comunidades nos encontramos con comunidades que por una parte están fragmentadas o nos parecen fragmentadas por la violencia, por el miedo, por la desconfianza. Tenemos también una mutación en los sujetos, como diríamos en psicología de intervención social. A veces lo que pensamos que son las personas vinculadas a su territorio son personas que no siempre están articuladas en los territorios, a veces no están organizados, a veces los tiempos del trabajo no dejan tiempo para la reflexión afectiva, social, comunitaria, el desgaste de las juntas de acción comunales, los desgastes de las actividades colectivas. De alguna manera los ritmos del presente a veces no confluyen muy bien con el asociativismo. Los ritmos del presente, los ritmos del trabajo, los ritmos de la necesidad económica, la flexibilización laboral, en donde uno llega súper tarde, entonces no nos podemos juntar para hacer la reunión del barrio, por ejemplo. Cuando pensamos en que la gente se implique en el desarrollo comunitario, muchas veces nos imaginamos, obviamente, a la gente alrededor de un círculo, un domingo, un sábado, conversando de ciertos temas. Pero ¿qué pasa cuando esas personas tienen que salir a trabajar y ese domingo, ese sábado no se genera? ¿Qué pasa si aparte tenemos miedo de nuestros vecinos porque hay problemas en el barrio? ¿Qué pasa si, lo que quiero decir es que esas son tensiones con las que nos encontramos cotidianamente. Muchos de los proyectos tenemos que a veces becar, ¿no es cierto?, a la gente, pero también buscar horarios súper tardes en la noche o en algunos otros espacios o pues quedar con algunas ventajas, también unas negociaciones para que la gente pueda asistir a nuestros lugares de encuentro. En ese sentido, estas tensiones nosotros las enfrentamos en esto que llamamos para la innovación social. Si pensamos que la innovación social no solamente tiene que ver con un tema directamente vinculado al desarrollo económico, sino que también al desarrollo de la convivencia y la paz en los barrios. Nosotros cuando hablamos de paz y convivencia en los barrios, eso no se logra solamente con incrementar económicamente los recursos de la gente. Si bien sirve mucho, si bien podemos decir
que la construcción de paz pasa por el desarrollo económico de las regiones, efectivamente, pero no es lo único. No es lo único porque claramente un desarrollo económico por una vía que apunta al individualismo, a la desconfianza hacia el otro, a la competitividad, nos baja la posibilidad de que la gente crea que es en el trabajo colectivo que las cosas se van a poder lograr mejor. Y ese es un desafío importante, porque 2 más 2 no necesariamente son 4. ¿No? Con esto quiero decir que la innovación social para el incremento y para la superación de la pobreza, si no va de la mano con un trabajo, con una nueva mentalidad en relación al asociativismo, a las formas de la comunidad, posiblemente no vamos a lograr la paz. Porque podemos tener gente en algunos lugares ya con mucho dinero, pero que no necesariamente viven en paz. Porque no nos relacionamos entre los vecinos, porque desconfiamos, porque no tenemos tiempo para pensar en la comunidad y porque creemos que el desarrollo de la comunidad viene solamente por el desarrollo personal. Bueno, por eso yo me dedico a la comunitaria. Sin embargo, esto no quiero hacer caer en la desesperación. Lo que quiero invitar aquí a 3 reflexiones clave. Dardot y Laval tienen un libro muy lindo que se llama Lo Común, y es un libro de hace ya 7, 8 años, en donde Dardot y Laval plantea que es el encuentro con el otro. Lo común, las comunidades hoy en día no necesariamente tienen líderes, no necesariamente permanecen por un objetivo final siempre. La comunidad siempre está cambiando, las comunidades son flexibles, las comunidades no tienen una sola meta, van cambiando de meta, porque ya no tenemos las comunidades, las formas de las comunidades han cambiado. En la medida que entendemos eso, estamos diciendo que el asociativismo que veíamos en los años 70 no es el mismo de ahora, pero no es que las comunidades no existan, no es que las organizaciones sociales no existan, sino que existen de otra manera. Prueba de eso, lo que ha pasado en los últimos años en nuestros países, dícese Colombia, Chile, el resto de América Latina, con los levantamientos sociales. Los levantamientos sociales no han sido un levantamiento organizado con una comunidad que dirige, no. Fue un levantamiento y la gente se armó. Si nos ponemos a estudiar acción colectiva ahí, nos vamos a dar cuenta que los liderazgos realmente son rotativos, que ya lo voy a mencionar, que también las formas asociativas no tienen una sola meta y que de alguna manera son comunidades desobradas, que diría Nancy. Las comunidades hoy en día tienen mucho que ver con la escucha, con el encuentro con el otro. No estoy hablando, quiero en este sentido distanciarme un poquito de las ponencias anteriores, porque yo no estoy hablando de estas comunidades para potenciación de recursos económicos o de formas de vida tan concretas económicas, sino que grupos o colectivos que se vinculan para resolver problemas intangibles, problemas de salud mental, de memoria, temas de guerra, etc. Entonces, ¿qué vemos ahí? O bueno, también para resolver, hacer una olla común, ¿no? O sea, pero de alguna manera, problemas cotidianos de la vida común. Y en ese sentido, lo que va a decir Nancy es que la comunidad no se junta para una obra concreta, no nos vamos a juntar solamente para hacer una casa, sino que ahora va a ser, posiblemente no es la casa, posiblemente solo es para estar juntos, para escucharnos, para compartir. En ese sentido, a ver, para allá. Estoy muy atrás, estoy probando para dónde es esto. Ahí está. Tenemos un desafío nosotros también como académicos o como pues, personas dedicadas a la acción colectiva, pero también académica. Esto tampoco es un cuento de hadas. Ser investigador social no es fácil. Donna Haraway lo plantea como que a veces estamos en la barriga del monstruo, si no hablamos de plata, entonces no, pareciera ser que tenemos menos recursos, y en ese sentido la barriga del monstruo es porque nuestros productos se nos piden muchas veces como productos académicos, como artículos indexados, como productos que no necesariamente son de la vertiente de las creaciones artísticas, de producciones locales con las comunidades, un disco, un vídeo, etc. Recién ahora está cambiando un poco eso, y eso, quiéralo o no, interviene en esto de la innovación social.
porque nosotros como académicos universitarios y investigadores, para poder volcarnos a las comunidades, a los tipos de productos que las comunidades necesitan, a veces tenemos que dejar de hacer parecer que eso es académico, porque lo académico se circunscribe a las lógicas de MinCiencias o de lo indexado. Yo lo he logrado hacer relativamente bien y ya les voy a mostrar cómo, pero de alguna manera no deja de ser un tema, porque a la comunidad no le importa mucho si lo que yo publico está indexado o no. Le preocupa que ayudemos a solucionar problemas locales. Entonces también quería dejar esta lámina porque hay una idea de la continuidad nosotros dentro de la academia, la primacía de la evaluación y por otra parte, cómo hacer audible los proyectos de desarrollo social a los proyectos de desarrollo local. ¿Cómo hacemos que se teja eso? Yo creo que ahí sí nosotros desde la gestión cultural acá también tenemos un deber importante. ¿Cómo tejemos las necesidades locales con las necesidades también, cómo se narran en el gran discurso también del desarrollo del país? Y bueno, acá está lo que de alguna manera yo lo manifiesto como la prevalencia de la colonialidad del saber, que esta idea de que nosotros muchas veces llegamos a los territorios como los que sabemos, los que tenemos el lugar de enunciación, los que vamos a transmitir saberes y no necesariamente vamos a escuchar los saberes de las comunidades. Y eso también es una gran barrera para esto de la innovación social, porque claramente nos impide llegar a lugares comunes para el desarrollo territorial. Posiblemente va a pasar lo que nosotros queramos un rato y después cuando nos vayamos va a volver a pasar como pasaba antes de nuestra visita. La sostenibilidad, como decía la compañera, ahí está en juego. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, me va a saltar un poco esto. Yo lo que pensaba es que una cosa clave en la innovación social, y yo creo que en cualquier acción de desarrollo social, es entender, sin miedo, que esas son acciones políticas. Políticas, ¿por qué? Porque buscan cambiar relaciones de poder en el territorio. O sea, una acción de innovación social, un trabajo en territorio, un trabajo con una comunidad, siempre tiene una función política. No es que porque yo me dedique a trabajar con grupos vulnerables, o porque elija un tema vinculado a la pobreza, o porque pues, mi postura sea criticar a otro, es político. No, todo lo que hacemos en la universidad es político, porque todo lo que hacemos en la universidad implica relaciones de poder. Si ahora lo volcamos a la innovación social, más aún. Y si nos damos cuenta que la innovación social es para la construcción de paz, es que aún más tendría que ser más explícito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos motivaciones de cambiar las relaciones de poder en los territorios. Cambiar la relación con los territorios afectados y dominados por la guerra, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa situación? La señora acaba de hacer una lectura magistral de un territorio. Ese es el problema político del territorio, que yo creo que no podemos negar a la hora de abordar la innovación social, porque aparte, si lo negamos, nos ponemos nosotros mismos en riesgo. Y ponemos en riesgo nuestros equipos, que van a los territorios a hacer una actividad tan chévere como innovación social, y llegan allá y la respuesta no siempre es tan chévere, porque las situaciones no son tan fáciles. Entonces, hacer acción política es hacer investigación y hacer acción de innovación. Siempre tiene una función de cambio de relaciones de poder y por ende son acciones políticas. No solo cuando trabajamos ciertos temas. Bueno, acá resitúo el desafío. Bueno, pues varias cosas. Una es que trabajar con las comunidades y con las comunidades vulnerables, especialmente con las comunidades que parecen no necesariamente tan activas, implica ese esfuerzo también de tratar de comprender qué está haciendo el otro en el tiempo del otro, en las formas de hacer de los colectivos. En ese sentido, implica un posicionamiento ético del respeto, de la escucha, del comprender, del respetar los tiempos de las comunidades y de pensar también en los códigos de esas comunidades.
Hugo Semmelmann, bueno, es un teórico que nos brinda un marco importante para comprender esto de lo ético-político y cómo tenemos que ponerlo en juego a la hora de trabajar con las comunidades, especialmente la construcción de paz. Otro elemento clave es comprender que el trabajo de generar saber no solamente en los espacios institucionalizados. Los espacios institucionalizados no son solamente los lugares de generación de saber, sino que podemos hacerlos en espacios desinstitucionalizados, en espacios, en lugares, en espacios de acción colectiva que quieren mantenerse al margen incluso de ciertas instituciones y por ende en donde debiéramos también poder llegar, especialmente en Colombia, donde hay muchos lugares que, disculpen la expresión, pero están sin Dios ni ley, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos espacios en donde son zonas grises de relaciones de poder justamente y en donde pues necesitamos poder entrar y poder mirar con claridad qué nosotros podemos hacer, entendiendo que cualquiera de esos espacios son espacios de diálogo de saberes. No tenemos por qué estar en un instituto, no tenemos por qué estar con un experto sobre un tema. Nosotros podemos, como dice Catherine Walsh, los movimientos sociales son aulas de clases también. Nosotros podemos aprender de los colectivos sociales, de lo que están haciendo y a partir de eso, en los mismos territorios afectados por las problemáticas, poder recoger los problemas que tienen, las maneras de enfrentar y eso tomarlo para nuestros proyectos de todos y todas de innovación social. Entonces, ¿qué experiencia quiero mostrar? Una fue esta experiencia la hicimos desde el 2018. Yo estaba recién trabajando en la universidad unas horas, pero trabajaba también en otra institución que es el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Y nosotros veníamos haciendo un trabajo con jóvenes y colectivos juveniles de distintas partes de Colombia. Eran como 15 colectivos entre gente de la costa, de Medellín, de Bogotá, de Caldas, etc. Colectivos juveniles en territorios vulnerables principalmente a las dinámicas del conflicto armado, y con ellos veníamos recogiendo qué era lo que estaban haciendo, reconociendo sus capacidades en los territorios y acompañándole los procesos. Realmente había sido eso. Llegó un momento en que nos dimos cuenta que nosotros, más allá de documentar, que era un acuerdo que teníamos con MinCiencias, Colciencia en ese momento, de documentar lo que hacían los jóvenes, dijimos, bueno, pero ¿qué podemos entregarles como centro de pensamiento, como desde nuestras capacidades? Y ahí nos dimos cuenta que nosotros teníamos ciertos contenidos que les podrían permitir a ellos sistematizar sus experiencias, acompañar sus procesos y también nos dimos cuenta que no era tan buena la idea de nosotros traducir sus palabras, como hablaba recién la colega, sino que hablar en conjunto de las cosas que hacían, tratar de generar un diálogo generativo en donde las experiencias de esas comunidades salieran de esas comunidades en conjunto con una mano entre la academia y la calle, ¿no? El saber de la calle. ¿Qué hicimos? Generamos un diplomado que se llamó Sentidos y Prácticas de Jóvenes Investigadoras e Investigadores en Territorios de Paz, que era un diplomado que apuntó directamente a capacitar colectivos juveniles de territorios de conflicto. ¿Y qué hicimos? Bueno, el contexto ya lo conocemos los colombianos y los que estamos aquí hace rato. Acababa de acabarse hace 2 años, se habían firmado los acuerdos de paz, se habían silenciado una parte de los fusiles, hoy día sabemos que siguió la guerra. Había necesidades identificadas de los efectos de la guerra en los niños, niñas y jóvenes, que era lo que nos preocupaba a nosotros, y había una necesidad de reconocer las paces imperfectas en los territorios. Paz imperfecta, acuérdense que es la idea de que no existe la paz total, que hoy se vuelve a enalzar, sino que siempre vivimos en zonas de conflicto, pues el conflicto es propio de la condición humana, pero la violencia es algo que puede ir y venir. Por ende, se generan estrategias de paz
que por ende son imperfectas porque no apuntamos necesariamente a pensar que todo va a ser pacífico en el contexto, pero sí van a haber espacios de construcción de paz. Esas son paces imperfectas. Entonces, cuando nosotros nos habíamos dado cuenta desde el centro de estudio de que Colombia estaba llena de experiencias de paces imperfectas, en todos los territorios donde hay guerra, hay gente tratando de construir paz continuamente, sea de baja escala, sea de mediana escala, sea como sea, ¿no? Entonces, nosotros en ese reconocimiento habíamos dado con estos colectivos que parecen ser jóvenes que no van a la universidad, que ya salieron del colegio o que están yendo al colegio y no necesariamente les va bien, pero que están en sus barrios haciendo acción colectiva y generando otros movimientos sociales. ¿Qué sentidos pues, queríamos promover? Primero queríamos comprender las experiencias políticas de ella, propiciar la transformación conjunta para la paz, o sea, como que dialogar sobre la paz, mirar qué sentido les daba lo que nosotros desde la academia hacíamos como práctica investigativa, pensar acciones transformadoras de territorio, políticas públicas y formación de actores locales, o sea, cómo poniendo en diálogo esto lo veían ellos. ¿Qué caminos empezamos a recorrer? Por una parte, generamos el diplomado, ¿no es cierto?, Democracia, Paz, Reconciliación para semilleros. Es un diplomado como todos los diplomados que tenía como 100 horas, pero trabajamos, como lo estamos planteando hoy también en una nueva iniciativa aquí en la Nacional, una cantidad de horas agrupadas, 40, 50 horas agrupadas en módulos en donde trajimos a los colectivos a un lugar, un aula de clases, aulas, o espacios de talleres, y luego nos separamos por semilleros y cada colectivo, de acuerdo a sus afinidades, trabajó su tema con un semillero de investigación. Semillero de investigación del lugar donde yo trabajaba y que es un espacio en donde habían distintos grupos de investigación, como también hay aquí en la Universidad Nacional. Entonces, como quien dice, cada grupo de investigación acopló un movimiento social y a partir de eso se generó un trabajo. Entre esos habían grupos de Teatro del Oprimido de Medellín, habían grupos que trabajaban temas de depresión y suicidio en zonas de Caldas, habían otro grupo que trabajaban habilidades para la vida, o sea, como habilidades en niños, niñas, monitores de habilidades en territorio como Aranzazu, eran, como dije, como 17 colectivos, habían ahí estudiantes. Entonces, ¿qué semilleros? Estaba un semillero de educación y pedagogía en donde participaron algunos jóvenes, estaba el de perspectivas políticas, el Jóvenes Cultura y Poderes donde estaba yo, y, bueno, y otro de sentidos y prácticas que también era de mi área. Módulos presenciales, seminarios abiertos, trabajos de semilleros, trabajos colectivos, encuentros una vez por mes, 2 días completos. ¿Qué trabajamos? Epistemología, metodología, temas sobre construcción de democracia, sobre reconciliación y construcción de paz. A partir de eso, ellos tradujeron lo que nosotros les pasamos. A ver, déjame ver si hay algo más aquí. No, este es el otro. A partir de eso, ellos tradujeron lo que les pasamos decir, bueno, a través de estos contenidos queremos mirar tal proceso que llevamos en nuestro territorio. Y ese proceso, con el semillero, escribieron una narrativa colectiva que se transformó en el libro que le mostré en la primera página. Ese libro es un libro indexado, científico, pero a la vez recoge las experiencias de los colectivos y permitió, de alguna manera, dar a conocer también lo que hacían los colectivos, y a ellos les permitió también tener un material para mostrar de sus propios colectivos. Entonces, y puede adquirir herramientas de sistematización de sus experiencias. De esta manera, pues fue un aprendizaje mutuo. Nosotros sistematizamos las experiencias de ellos, pero ellos también aprendieron a sistematizar sus propias experiencias y también
pues decidieron contar sus historias de maneras diversas, que fue lo complejo también en la escritura, porque no necesariamente estaban interesados en una escritura académica, ¿no? Entonces eso también fue un desafío. Esa es una de las experiencias. Quiero contarles esa porque esa experiencia es una experiencia que permite acoplar las capacidades académicas con las capacidades de los colectivos y a partir de eso crear productos conjuntos que permiten a su vez esta narrativa común y que posibilitan difundir las experiencias, etc. Hay una segunda experiencia que es un proyecto ya más grande que tiene que ver ya no tanto con generar materiales conjuntos de encuentro entre saberes, sino que de cartografiar desde la academia las prácticas de resistencia juveniles en territorios de conflicto. Con esta primera vuelta nos habíamos dado cuenta de que habían algunas acciones colectivas pues, que teníamos trabajando alrededor nuestro, pero dijimos, bueno, ¿y si vamos al territorio y vemos cuántas otras prácticas de acción colectiva hay en esos territorios? Nos fijamos en el noroccidente de Caldas y nos fuimos a trabajar para allá recorriendo, como quien dice, estas prácticas que asumimos como ejercicios de paz imperfectas en territorios de conflicto. Digo el noroccidente de Caldas, bueno, ¿con qué nos fuimos? Con algunos materiales teóricos acerca de cartografiar, de resistencia, ¿qué es resistencia? ¿Cómo entendemos esto de la paz imperfecta como una forma de reexistencia? ¿Cómo entendemos acción colectiva a los jóvenes, los contextos juveniles, etcétera? ¿Qué territorios fuimos? Río Sucio, Supía, Marmato, La Merced. Son los territorios que fuimos con este proyecto. Ahí están los colectivos con los que trabajamos. Y en esos colectivos nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que los colectivos juveniles que vienen haciendo prácticas de construcción colectiva social en sus territorios son prácticas de resistencia. Las motivaciones de los jóvenes en los territorios colombianos, por lo menos hasta hace 2 años atrás, que fue cuando terminamos el proyecto, los colectivos juveniles se asumen ellos mismos como resistencias. ¿Resistencias a qué? A contextos de diversas violencias, estructurales, obviamente con pobreza, pero también directas, que son las violencias vinculadas también al género, pero también a las violencias de guerra, y también violencias pues, culturales, ¿no? Entonces, y por otra parte, identificamos nuevas prácticas que tienen los jóvenes en este momento. ¿A qué resisten los colectivos juveniles del noroccidente de Caldas? Es uno de los arribos de ese trabajo. Y es un arribo que es bien interesante porque no solamente permite identificar el cómo, o sea, no solamente nuestra identificación hacia ellos de a qué resisten, sino que es un trabajo común. Para hacer este ejercicio, nosotros llegamos a las comunidades a través de estos colectivos del primer proyecto. Algunos de esos, no todos los territorios, porque esto fue el noroccidente de Caldas, entonces trabajamos con esos 17 colectivos, desde 2 de esos colectivos, por nuestras posibilidades presupuestales, pues no podíamos ir a todo el país, fuimos a ese territorio. ¿Con qué nos encontramos? Teníamos amigos también en el territorio que eran profes de escuela, en La Merced, en Río Sucio, y ellos dijeron, mira, acá, profe, hay unas iniciativas juveniles, vamos a ver qué están haciendo. No fue fácil. No fue fácil, lo digo, porque entrar a dialogar acerca de qué están haciendo los jóvenes en territorios para hacer algo distinto, para innovar en sus territorios, para generar arte, para generar cultura, etcétera, son motivos de resistencia de los mismos territorios. Entonces, muchos de esos muchachos estaban estigmatizados en sus territorios, y nosotros mismos, cuando llegamos con la investigación, fuimos estigmatizados por la investigación. De hecho, enfrentamos situaciones complejas dentro del proyecto en algunos territorios por andar queriendo transmitir con esta idea de la construcción de paz. Imagínense que nosotros íbamos a colegios a hablar con los muchachos y decirles, chicos, ¿en qué actividad ustedes están participando? Artística, colectiva, de construcción de paz. ¿Qué es la paz? Es esto, Y a la par de eso, aparecían situaciones en el territorio complicadas. Voy a dejarlo hasta ahí, si después quieren preguntar les cuento, porque esa es otra historia. Pero en esa vuelta
los colectivos nos dijeron, imagínense los territorios que ya mostré, espérense, ¿dónde están los territorios? Aquí. Cuando fuimos a Río Sucio de la Merced queda ¿a cuánto? ¿Cuánto saben ustedes? Como a 30 minutos, 40 minutos. Río Sucio de la Merced queda muy cerca. Sin embargo, los colectivos de Río Sucio no conocían a los colectivos de la Merced, ni a los colectivos ni de Marmato ni de Cañamomo. No se conocían entre ellos. Nuestros territorios están desarticulados por la guerra. Y eso es algo importante de entender. Cuando yo llegué a la Merced y les dije, muchachos, ustedes saben que en Río Sucio hay chicos que trabajan en esto, no tenían idea. Entonces dijeron, profe, pero ¿por qué no hacemos una cosa? Hagamos el proyecto, nosotros sistematizamos, porque íbamos con una idea más artística, pero similar a la primera, sistematizamos, pero ayúdenos a pensarnos en conjunto como región. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? A través del proyecto, generar espacios de encuentro entre esos colectivos. Entre la Merced y Río Sucio principalmente nos resultó. Tampoco digo que haya sido fácil, pero lo hicimos. Luego, a partir de esos encuentros, aclaramos estas situaciones. ¿A qué resisten? Pues bueno, primero a lo que ya dije. Este es un mapeo de violencias, algo que hice hace poquito con el curso acá de Psicología Social. Este mapeo lo hice con el proyecto. Estas son las violencias que han vivido algunos de los muchachos de los colectivos. Y pues ahí está. Lo primero que resisten es a esta memoria. Pero pila, porque la resistencia a la memoria no es a negar lo vivido, ni a contar sobre esto que tabula rasa, es a decir, esto lo viví, quiero reconocerlo en mí, quiero que ojalá mi familia lo reconozca, pero es algo muy íntimo, es algo muy mío. Todavía ahí no hay otra búsqueda. Voy a saltar esto. Por otra parte, otra cosa muy fuerte que vimos por la región también son las resistencias ancestrales. Y cuando hablo de resistencias ancestrales hay dos, que esta fue una discusión interna. Una es Marmato. La resistencia ancestral de Marmato, ¿de quién es el oro de Marmato? ¿No es cierto? Porque la resistencia de Marmato es una resistencia muy bella que poco conocemos. Marmato está al lado de nuestra casa, pero Marmato es una de las minas más antiguas del mundo. Nosotros tenemos en la región una de las minas más antiguas de Latinoamérica y uno de los resguardos más antiguos de Latinoamérica. El resguardo de Cañamomo y Loma Prieta tiene un antecedente desde el año 1500 y las minas de Marmatos generaron la Nueva Granada y sigue generando oro. Entonces, el tema de la mina de Marmato es algo que los jóvenes de Marmato también reconocen y dicen hay que cuidarlo y eso es nuestro, no podemos dejar que ninguna multinacional se lo lleve, etcétera, etcétera. Por otra parte, eso es lo que vincula a los jóvenes. O sea, pensamos que los jóvenes no están haciendo nada. Pues no es que no estén haciendo nada, están a veces luchando por los derechos del territorio, vinculándose para saber de la historia regional, tratando de comprender cómo funciona lo de la mina, por ejemplo. Y también hay algunos que dicen, bueno, ¿y si yo no quiero ser minero? También resisto. Resisto a que mi línea laboral del trabajo sea la misma que mi papá, que mi abuelo, que mi tatarabuelo, que mi tatarabuelo, porque yo realmente quiero ser artista. ¿No? Y ahí hay un colectivo que se llamaba, no me acuerdo ahora en este momento, pero hay uno de los colectivos de Marmato que era un colectivo separado de muchachos que no querían hablar de la mina, que no les interesaba la mina, que les interesaba hacer arte, conocer de cine, etcétera, que tenía mucho respeto por la mina, pero decía nosotros tenemos que pensar en otra cosa. Y además, la mina contamina el agua, nos estamos quedando sin agua en Marmato y tenemos que buscar otra manera de ganarnos la vida porque algún día la mina no va a estar. Imagínense cómo cae eso en Marmato. Bueno, segunda resistencia ancestral, la resistencia indígena. La resistencia indígena, en este sentido, el resguardo de Cañamomo y Loma Prieta, los saberes ancestrales, cultivar la cosmovisión, la tierra, bueno, acá está el resguardo también de San Lorenzo, los límites territoriales, los pensamientos, etc.
Acá dicen, nosotros resistimos a través del tiempo porque a nosotros como población indígena, como jóvenes, el sistema nos ha querido imponer, nos ha querido cambiar muchas formas de pensar. Esto lo tengo en un video que ojalá lo alcance a mostrar, que dura 5 minutos ahora. Bueno, las resistencias al gobierno del mercader, y en este sentido creo que en este foro, sé que estamos terminando, a veces muy cansaditos ya, pero es importante. Porque los jóvenes están en una resistencia a algo que le llaman en este momento al gobierno del mercader. ¿Qué es al gobierno del mercado? Que es pensar, dejarnos dominar por el mercado. ¿Cómo protegemos a nuestros territorios del mercado? Hay colectivos juveniles que no quieren verse vinculados a la alcaldía, a la gobernación, a ninguna institución porque no creen que realmente los quieran ayudar, sino que lo que quieren es utilizarlos. Lo digo así porque no necesariamente es lo que pienso siempre yo, pero lo digo porque es lo que encontramos. Hay colectivos que se prefieren autogestionar con muy pocos recursos en este momento en vez de pedirle plata a la alcaldía para que les apoye. En ese sentido creo que ahí hay un desafío importante, que es un desafío para cualquier ejercicio de desarrollo territorial, que es recuperar las confianzas. Recuperar las confianzas en las instituciones y cultivar formas democráticas de relaciones con las instituciones. Nosotros necesitamos recuperar o necesitamos construir formas de relaciones democráticas entre las instituciones que recuperen también la confianza en lo local y la confianza de este tejido en común. Porque si no también hay un límite dentro de esas posibilidades. Quiero que entendamos que yo adoro lo que hacen las comunidades, pero también sé que tienen un límite en esta invitación. Y ese límite tiene que ver con reconciliar, con la reconciliación, con poder tejer una manera distinta de hacer. Y eso es un cambio también en la concepción de lo institucional. Por ahora se plantea como una resistencia porque se han sentido utilizados. En ese sentido, pues hay diferentes cosas que voy a anunciarles para poderles mostrar el video. Contraconductas que rompen prácticas mercantiles. Ellos hacen actividades para no caer directamente en articularse con proyectos que vengan de instituciones. Se plantean a sí mismos como una salida de emergencia, que de alguna manera los colectivos juveniles son una manera de colaborarse entre sí para escapar a la presión de este sistema, en lo cual ellos tampoco se sienten muy a gusto. Las prácticas de encuentro que tienen son bien particulares, que coinciden bastante con lo que planteé al inicio de las formas actuales de la comunidad. Ellos se juntan para escucharse, para ayudarse, para comprenderse, para escuchar sus historias íntimas, porque saben que no las pueden contar muy fuertes tampoco de guerra. Se develan como espacios de juntanza, de creación, de comunicación, de performatividad, generan actividades culturales, artísticas, y así también, pues yo agregaría, generan formas de procesar ciertos dolores del territorio. Si pensamos que el territorio no es solamente la tierra que pisamos, sino que los colectivos y la vida social que habitan ellos, estos son espacios sanadores, sanadores para los jóvenes en relación a sus prácticas colectivas. Escuchan el dolor del otro y generan alianzas. Y la mayor parte de la elaboración que tiene es a través de las apuestas artísticas. No voy a contar más, pasemos al video para alcanzar a ver un poquito. Ya me lo pararán cuando se haya acabado totalmente el tiempo. El colectivo Curicía lleva este nombre de una palabra en lengua embera que traduce al español pensamiento. Curicía es un colectivo de jóvenes caminantes de la medicina tradicional. Dentro de estos jóvenes nacen unas iniciativas, unos análisis que hemos hecho. Notamos mucho que hay mucha aculturación, o sea, la adopción de otras culturas de afuera, que lamentablemente perjudican mucho
la cultura, las tradiciones, la cosmovisión y la cosmogonía de nuestros pueblos indígenas. Y lo que buscamos es, mediante la música, mediante la educación espiritual, las enseñanzas de la naturaleza, de las medicinas tradicionales, crear esa conciencia en las personas. La medicina tradicional, las medicinas, todo lo que es músico, medicina, lo tenemos como base fundamental para regir nuestro camino, para iluminar nuestros pasos. Somos jóvenes de diferentes resguardos, de diferentes comunidades. Cada joven, cada persona que hace parte del colectivo lleva un proceso diferente en sus comunidades. Es inevitable generar procesos políticos, viendo la política no desde la óptica de promesas, de gestión, de nada de eso, sino viendo la política como una estrategia para construir tejido social, para generar desarrollo, pero no solamente cuando hablamos de desarrollo no hablamos de construcciones, de infraestructura. Cuando hablamos de desarrollo también tenemos que empezar en la parte social, en la parte espiritual de cada persona. Nosotros resistimos a través del tiempo, porque nosotros como población indígena, como jóvenes, el sistema nos ha querido imponer, nos ha querido cambiar muchas formas de pensar. Entonces cuando hablamos de resistencia, no hablamos de resistencia física nada más, hablamos de resistencia en pensamiento y en espíritu, porque es lo que nos lleva de una u otra forma a pervivir en el tiempo con nuestras creencias y con nuestras, ¿cómo lo digo así? Con nuestros estilos de vida, ¿cierto? Originales. Es un grupo que se crea a través de la resistencia porque, pues, lastimosamente Río Sucio no tenía ya un grupo de teatro y habían muchas ganas. Y con estas ganas empezamos a trabajar. En el grupo de Segunda Escena hemos tenido la oportunidad de viajar a numerosos festivales, pues, y de estar, pues, recorriendo varios lugares del país, pero también hemos tenido la oportunidad de llegarles a poblaciones vulnerables dentro de nuestro territorio o en otros lugares donde no llega, o sea, donde no es tan fácil que llegue el arte. El arte dentro de la construcción de paz sirve no solo para el conocimiento, sino también, pues, para la apropiación de esa historia, y más a través del teatro, que es una forma tan linda de mostrar la realidad, ya sea con sus cosas feas o sus cosas bonitas. El teatro es una manera también de educar, y en esa educación hay que leer mucho, y yo digo que si uno está en este camino, en este proceso de educación, estamos más lejos de la guerra. Se tiene que educar para que cosas que suceden en la guerra se queden en el teatro y no pasen en la realidad. La palabra resistencia es la lucha constante del día a día, luchando contra toda adversidad que se pueda encontrar, ya sea un obstáculo que le ponga a uno el Estado, no tener un patrocinio. Los movimientos sociales y los movimientos colectivos son muy importantes para la resistencia y para la colectividad, porque es una forma de resistir desde abajo, de trabajar por el otro desde mí mismo. Esa apropiación, o sea, todo esto que estamos haciendo desde el grupo de Segunda Escena, desde hacer arte desde la provincia y para el mundo y para la propia provincia, todo eso es una forma de resistencia, porque es saber dónde estamos, de dónde venimos, quiénes somos, todo eso a través, pues, de una cosa que saca lo mejor del ser humano, como es el arte. Es preferible cuando un chico tiene un pincel en la mano y no un puñal o un arma. En la experiencia de Caminarte. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. 3 líneas claves que salieron ahí que creo que pueden quedar como apoyo también para lo que acabo de comentar. Los territorios tienen muchísimas estrategias de paz imperfecta, muchísimos ejercicios de innovación, que ellos mismos ocupan la palabra, de creatividad y de innovación, y pues están necesitando y demandando siempre hacia nosotros el respeto por sus memorias, por sus historias, por la necesidad también de la gestión política responsable, que no pasa solamente con tener buenas intenciones, sino con situarte claramente enfrente a los problemas reales de la gente
con soluciones concretas y que pasan también por articular alianzas, ¿no es cierto?, que era lo que estábamos mirando ya, pero también con recoger y no olvidar lo que el territorio tiene y quiere conservar de sí mismo. No podemos generar innovación social sin respeto por las memorias, por las historias y menos en un país que está saliendo de un conflicto armado tan grande como este. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muy buenas tardes para todos. Profe, una pregunta en particular. Bueno, mi nombre es Joan Amado, soy del territorio araucano y específicamente cómo logramos que la academia salga de los claustros y llegue a las comunidades para hacer este ejercicio participativo, ¿no? En el caso específico de la Universidad Nacional, que tiene presencia en la Orinoquía, pero que estos casos de gestión de las comunidades y sobre todo con los colectivos juveniles no se logra. Digamos, en particular me llamaba mucho la atención de la intervención del caballero Milton, que él decía que las aulas, la academia tiene que salir de los claustros y empezar a llegar a las comunidades. Entonces, como Universidad Nacional y sobre todo como gestores culturales sacamos el conocimiento de la academia y lo llevamos a la realidad social. Pues aquí hay ejercicios que ya se están haciendo. Yo creo que en este espacio se han repasado varios ejercicios de ya estar la academia en función de las comunidades. Ahora, trabajando con los colectivos, pues sí, es otro tránsito y que tiene que ver con procesos justamente de reconciliación y de reconstrucción, porque yo creo que también a veces tenemos el error de pensar que en relaciones verticales, en donde nosotros, lo que ya decía, vamos a enseñar un saber y no necesariamente vamos a escuchar el saber que tienen los territorios. Yo creo que si algo puede ayudarnos la gestión cultural es a avivar esa escucha de poder ir a encontrarnos con los territorios. Nosotros necesitamos generar una narrativa colombiana, necesitamos generar una narrativa de país, hay que levantarla, porque si no nos vamos a poner a hacer ejercicios de innovación en el desconocimiento del otro, algo que nosotros también trabajamos en gestión como la alteridad, ¿no? O sea, con el desconocimiento total del otro. Ahí Milton nos podrás contar cómo fue eso en Chile, que de alguna manera Chile viene de vuelta a eso. Chile en algún momento ya logró generar esos diálogos en territorio. En este momento hay otros problemas, pero tenemos que generar esa confianza en el otro. O sea, no podemos pensar como universidad que vamos a ir al territorio a lograr lo que nosotros queremos sin soltar el poder. O sea, el poder se tiene que dividir, se tiene que entregar. Estos videos los hicimos nosotras, de hecho lo hizo Antonia, que es una de las compañeras que ahora está también conmigo trabajando en otro proyecto. Y pues son videos que ellos mismos concertamos qué es lo que se iba a hacer y lo hicimos con ellos, que también son artistas y saben hacerlo. Pero de alguna manera yo creo que lo fundamental es ir al territorio sin necesidad de pensar concretamente el máximo de los productos que vamos a lograr, sino que pequeñas cosas y dejar que el resto pase. Imaginar la paz. Y la imaginación de la paz que es algo que también se ha trabajado en la teoría de paz, ¿no? O sea, ¿cómo imaginamos juntos la paz? Para eso tenéis que estar sentado con el otro conversando, y un buen rato, o viviendo experiencias como las que están ahí, ¿no? O sea, que de alguna manera es entregarse al tiempo de las comunidades, es entregarse a la necesidad del reconocimiento, porque hay muchísima desconfianza, y aparte no solamente mucha desconfianza, sino que también mucha violencia todavía en los territorios. Entonces puede ser que las personas, los colectivos se abran contigo y te cuenten, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto, nosotros resistimos, pero para que te lleguen a contar así, pues antes de eso tiene que pasar un rato y aparte sentirse seguros que lo que cuentan no va a ser ocupado en su contra. Entonces, nosotros tuvimos un territorio que cuando estábamos haciendo este trabajo tuvimos que salir 6 meses. Y yo casi que mi pareja no me deja volver, que le decía a la Vicky alguna vez. O sea, ¿por qué? Porque empezamos a preguntar a los jóvenes, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué hay tan pocos colectivos? No, profe, porque no es tan fácil, ¿no? Y empezar a mirar eso, y no a todo el mundo en las comunidades les gusta. Entonces creo que ahí hay un ejercicio de un compromiso, de una escucha, de un reconocimiento y también de que no todo... La universidad no solamente puede apuntar a una innovación social cuantificable numéricamente,
Primero hay que hacer una reconstrucción de un tejido social, una recuperación de las memorias, un trabajo en los territorios de reconocimiento de los territorios para que lo otro después fluya, porque si no tenemos como tejado de vidrio, ¿no? O sea, las dinámicas de violencia, como ya lo hemos visto en la universidad, tienen sus continuum, van a continuar si es que nosotros no nos hacemos cargo de esto otro. Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.